A reading from the letter to the Hebrews. Lectura de la carta a los Hebreos. Brothers and sisters, Hermanos, since through the blood of teniendo Jesus, entrada libre al santuario, en virtud de la sangre de Jesús, contando con el camino nuevo y vivo que Él ha inaugurado para nosotros a través de la cortina, o sea, de su carne, y teniendo un gran sacerdote al frente de la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero y llenos de fe, con el corazón purificado de mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura. Mantengámonos firmes en la esperanza que profesamos, porque Él es fiel, quien hizo la promesa. Fijémonos los unos en los otros para estimularnos a la caridad y a las buenas obras. No desertéis de las asambleas como algunos tienen por costumbre, sino animándose tanto más cuanto más cercano ven el día. Verbum Domini. Lord, this is the people. Señor, estos son los que te buscan. Señor, estos son los que te buscan. The Lord's are the earth. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Señor, estos son los que te buscan. Who can ascend? ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y corazón puro, que no confía en los ídolos. Señor, estos son los que te buscan. Ese recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia el Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Señor, estos son los que te buscan. Aleluya, 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 aleluya. Your word is a lamp for my feet and a light. Tu palabra es un cordero para mis palabras y para todo lo demás también. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Gloria tibi, Domine. Jesus said to his En aquel tiempo dijo Jesús a la Is a muchedumbre: lamp brought in ¿se to the trae el place candil under para a bushel meterlo basket, debajo del celemín under o debajo the de la bed, cama o and para not to be ponerlo placed on a en el lampstand? candelero? For there is nothing Si se hidden esconde that algo cannot es be para made que se visible. descubra. Nothing is secret Si algo se hace a that come to ocultas light. es para que salga a la luz. Anyone who has El que ears to tenga hear oídos ought para to oír, hear. que oiga. He also told them, Les dijo "Care también: what you hear. atención a lo que están oyendo. Measure which La medida which que you usen la measure usarán con will be ustedes measured out to y you. con creces. And still more will be Porque al given que to you. tiene se le dará, To the one who has, y al que no more will tiene be given. se le quitará And hasta one lo who que has not, tiene. even what he has will be taken away. Verbum Domini. Los tibi Christe. Is to ask some prayers first of all for Se pidieron unas oraciones grandfather Paul para Cecil mi Abel abuelo, Sr., who
Paul passed away Cecil yesterday morning. Heynen, que He was murió probably one of the ayer, most avid fue WTN uno de los that I know. televidentes de este And programa más often ávidos say to me y con that frecuencia me decía it was a sin for que people era not un to watch pecado para la gente WTN. no mirar este canal. So I just had to Por lo get that in tanto, there. So just tenía que meter eso ahí my grandfather, para and complacer a you don't mi have to send me abuelo. a card. No tienes que mandarme una tarjeta, Saved, 49 sino cents for a stamp. han podido ahorrarse el sello, Appreciate the prayers. pero les agradezco las oraciones aún más. He loved this network so much. Le encantaba esta red. No estaría yo aquí si no hubiera sido por él. The parables of Las the Lord Jesus parábolas del challenge Jesucristo us to nos interior retan conversion. a una conversión interna. And some of the parables Algunas de of las stuff. parábolas nos dejan atontados después de leerlas. Some of the parables Algunas are de las easier to parábolas son más comprehend. fáciles de entender que otras. Whether Trátese de parábolas duras o difíciles, somos llamados creyentes para meditar sobre las parábolas, no para meditarlas una vez, sino para verdaderamente comprender el significado de estas parábolas. La mayor parte de las enseñanzas del Señor están cubiertas por parábolas, es decir, tienen muchos diferentes niveles de interpretación, muchas diferentes enseñanzas que el Señor está tratando de comunicarnos. Ellos fueron su razón primordial para comunicar el mensaje que duraría, un mensaje que trascendería las culturas, que trascendería las generaciones de una en otra, que serían pasadas de una en otra. Lo podemos ver en nuestra propia cultura. Cuando leemos las parábolas, la mayor parte hay algunas imágenes que duran. Y estoy pensando en que ayer, por ejemplo, la parábola de la simiente, que el Señor utiliza una imagen que se puede aplicar a nuestra propia época y la mayor parte de nuestra vida espiritual. La parábola de ayer de la simiente se conecta con la parábola del cordero, y la imagen de ambas parábolas es algo muy gráfico, es algo que nuevamente cada uno de nosotros puede ver en nuestra mente para poder sacar una imagen de estas imagen que nos está dando el Señor. Jesús fue muy claro en cuanto a la parábola de la simiente. Los discípulos le cuestionaban acerca de esta parábola. ¿Y qué era su respuesta? Bueno, no comprenden esta parábola, ¿cómo van entonces a comprender ninguna de las demás? Aparece que al Señor puede considerar la parábola de la simiente como una especie de fundamento, una especie de clave para comprender el resto de las parábolas suyas, de sus enseñanzas. La parábola de la simiente es una enseñanza sobre la vida divina, una enseñanza de cómo es que Dios, cómo es que la gracia de Dios se alzó y puede transformar nuestra vida si se lo permitimos a Él. En otras palabras, si le damos el permiso. En estas parábolas, Jesús a veces usa imágenes, una vez más, tomadas de la naturaleza, del mundo natural o del mundo del orden, para poder explicar, por medio de la vida espiritual, una mayor verdad que tan solo imágenes, que tan solo materiales. Para poder nosotros comprender algo en la vida espiritual, a veces Él utiliza estas imágenes para hacerlas más fáciles de nosotros entender. Antes del Señor Jesús que Él comenzara la parábola, decía, esta parábola de hoy, escuchen esto, decía Él, hay algo intrínseco para el escuchar y algo a su vez que recibe. Uno, escuchar y recibir son las palabras de Dios.
After finishing the parable, Después de Jesus terminar la says, parábola "Whoever has decía, ears el que to tenga hear ought to oídos debe haber oído. Perhaps the Lord is trying Quizás el Señor estaba tratando de way in which we transmitir receive His que la teaching, forma en que recibimos sus receive it, enseñanzas, hear it, las recibimos para comprehend it, is escucharlas crucial y comprenderlas, y for es our algo de understanding importancia vital para poder In comprenderlas. other words, En otras we palabras, put up es que obstacles in the way ponemos of obstáculos en el camino de recibir la palabra de Dios. You know, sometimes as A kids, veces, we put up our hands como to niños, our ears, subimos las manos por even as sobre kids, as las adults, orejas, sometimes we quizás don't wanna no hear tan niños, something. cuando no queremos escuchar algo. It's an obstacle Es un obstáculo from hearing. de escuchar. Do we put up obstacles Es que ponemos in obstáculos receiving al God's word? recibir la palabra de Dios. The Lord gives El Señor four da examples un- in the parable 4 of the sower ejemplos and the seed. en esta parábola. The growth of the seed El crecimiento de la depended upon simiente soil depende de la tierra its cultivation. y de ese cultivo. In the moral life, we would Y la vida call moral, podríamos decir, them obstacles to growth. se llaman obstáculos para el crecimiento. And in the end, the seed only Al bore final, la fruit simiente on rich da soil fruta that had únicamente been taken care en of. tierra rica que ha sido atendida. We're called to take care Así que of tenemos que cuidar our own de nuestra propia tierra o our alma, own souls that we're called nuestra to propia nurture. alma que ha in our sido lives. llamada para We might nutrir ask nuestra vida. ourselves, Pudiéramos Where preguntarnos, do we fit bueno, in? ¿dónde es que encajamos en esta parábola? What kind of ground ¿Qué do tipo we de have? terreno tenemos? Take any Si uno anything toma away from this. algo, cosas que What uno kind of le quita, ground ¿cómo es que el terreno, qué tipo de terreno tendremos? Are we on hard ground? Es que estamos sobre la tierra where firme, en que seed is thrown, la simiente bounces ha off, sido tirada the ground y is rebota hard, porque la tierra es dura and not y no allow permite seed to que la soak down semilla se into the penetre ground to be able en la to tierra para poder crecer. grow. Are there thorns? Es que hay espinas en mi vida As soon as I hear the que word of tanto God, como yo escucho la it is palabra de snuffed Dios, out. es algo que es blown apagado, es quitado. When temptation comes Cuando la around, tentación viene, I'm choked, literally. me siento ahogado. These are images that the Estas Lord, son imágenes que el Señor images utiliza that we should be able que to deberíamos wrap our minds around. entender. If we are honest, Si somos honestos, every one of us cada has uno de been nosotros through and fallen ha back atravesado into y ha all caído of these stages en todas estas throughout our life. etapas de nuestra vida, en nuestra vida espiritual. There's some days where we feel Hay like días en que sentimos hard que ground, tenemos un more soft terreno ground, duro and fertile o ground. más suave o más fértil. I kind of like to think of it as Me gusta pensar we go through seasons. que pasamos por Some days temporadas we feel y like algunas veces for some nos sentimos whole de esta u months or otra even years, forma we might feel like y we're pasamos winter. un mes o invierno We wanna get out y of the queremos cold. salir del frío. We wish the ground would y just esperamos que la tierra soften up a little esté bit, suficientemente suave that the Lord would show para His que light. el Señor pueda mostrar su Show luz. yourself. I feel Muéstrate. like you're hidden. Parece que queremos Hiding decir, yourself from me. estás escondiéndote de mí. And then some days we feel like Y a veces pensamos que summer, estamos where the en el blast verano, heat in the en south el is que el coming calor, upon us. por ejemplo, en el Wish sur aquí, Lord just pensamos que, Señor, por favor, lessen the intensity of the menos intensidad del giant el squelching. calor y de la humedad. Spring is a good, La primavera es una buena época you know, para growth. el crecimiento. Spring is that time where you see new La growth. primavera es cuando uno ve el crecimiento por la Semana Santa, uno puede ver el So crecimiento often, nuevo. Holy Father, the last A veces el Holy Santo Fathers have Padre spoken of ha hablado a veces acerca de la fe and to really, that's what we y should es pray en for, realidad lo que debemos orar springtime of faith, en la primavera de la fe. of us. Cada uno de nosotros, As the seed can fall como la simiente que puede caer en diferentes tipos de so superficies, the word of God can así fall on our la souls palabra de Dios puede caer sobre at nuestra different alma times, en at diferentes different momentos, seasons, en diferentes temporadas, when our ground could be cuando not nuestro quite the terreno way puede no the Lord estar wants it, de la manera que la quisiera el Señor, not quite the way that it no should be. exactamente como debería ser. And a basic teaching about Una grace enseñanza básica
which I've talked about de la before, raza and que yo he mencionado I just anteriormente I love y me this encanta teaching. I think it's easy to understand. enseñarla porque es fácil de entender. And basically, Básicamente it's God acts in us es que Dios regardless, actúa en nosotros sin nosotros, that He is the first call que Él es to us turning to el Him. primer curso de nosotros acudir a God donde makes Él. the first move Dios hace la primera movida in order to para bring about our repentance, to bring about traer nuestro arrepentimiento, nuestra I think conversión. this is so important. Yo creo que esto es algo tan Teaching on importante, grace is so esta important to enseñanza understand the spiritual life. que es God makes the importante first para move. entender que Dios toma la primera movida. This is what makes Esto es lo que hace que la cristiandad sea diferente diferente a todas las demás religiones. that God has Que become Dios one of us. se ha convertido en uno de nosotros, God is the one who que sought Dios us out. es aquel que nos buscó. It's not so much us searching No es God out, que nosotros lo but He's busquemos, the one who sino searches que Él us es el out que nos first busca primeramente and picks us up. y nos escoge. He's the one who brings us. Él es aquel que nos trae hacia sí mismo. First of all, God acts Primeramente in us, Dios with us, actúa en without nosotros us. sin nosotros. He's the one who Él es que initiates inicia conversion. la conversión. He's the one who initiates Él es us coming quien to Him. nos inicia And el once we've responded, acudir a donde Él, y una vez que God hemos acts respondido, Dios in us, actúa with en us. nosotros, con nosotros, That is, y we cooperate with God's nosotros grace. cooperamos con la Every gracia de Dios single day, todos los días. we cooperate with God's grace. Cooperamos con la gracia de Dios y al hacerlos, Él nos mantiene. And then after that, God Después acts de in esto, us, Dios actúa en us. nosotros por medio de nosotros. and this is hard again. Y esto es And He brings difícil to nuevamente completion porque the trae things that He started consigo without la us. terminación que empezó sin So let's go nosotros. through that again. God acts Así in que us, Dios without actúa en us. nosotros, sin nosotros. He's the one who Él starts, es aquel que initiates, comienza, inicia, ignites. He's the one who plants da the seed. luz He's the a la planter. He's the simiente. sower. Él es el plantador, el que recoge. He brings that seed Él trae consigo la into simiente our lives, a nuestra to our vida, souls. a nuestras Then he's the almas. one who Y entonces cultivates. Él es el que la cultiva. He's the one who Él es cultivates que that seed. cultiva esa makes that semilla seed grow y hace in que us. esa semilla crezca en nosotros. And it's going to look different for every Va a one lucir of us. diferente para It's not cada gonna uno de be like a nosotros. stamped, No va a ser algo igual para todos. everyone's the same. It's going to look very different. No, te va a tener una apariencia distinta. Cada uno de nosotros va a tener charisms diferentes at the carismas service of the church. en el servicio de la iglesia. And then he's the one who brings Entonces Él es el que trae hacia su terminación la gracia que Él comenzó sin nosotros. Así que básicamente esta enseñanza all es along the way, que a lo largo at every step, de cada paso, God is acting. Dios está actuando. You know, we're Si nosotros recipients, somos recipientes, cooperate with his grace. cooperamos con su gracia. But the parable of the Pero sower la parábola teaches us de la that semilla nos Jesus, enseña God, que Dios he is the one who plants es the aquel seed. que planta la He's the word of semilla, God. Él es la palabra de Dios, He is the seed. Él es la He's the simiente one who brings the y Él seed es to aquel growth. que hace All que la three at the same simiente time. crezca. Las tres cosas al mismo tiempo. It's fascinating. Es We fascinante. understand this in the Creo que spiritual podemos life. entender esto en la It vida takes a lot of espiritual, pressure off que us. toma mucha presión, We think quitándonosla. sometimes that we Pensamos a think we veces bring que about our growth. nosotros traemos con nosotros Well, that's a nuestro big crecimiento. heresy. Bueno, esto es una herejía. You know, we fall into it's Caemos almost a semi-Pelagianism en una that especie de conjura somehow en que de we alguna bring about forma our nosotros spiritual growth. It's provocamos nuestro crecimiento God. You know, espiritual. we Dios. cooperate with God's Cooperamos grace. con la gracia de Dios. You know, he gives us the grace Él nos to da cooperate, la gracia para to make cooperar, acts of faith, para hacer actos de human fe, acts, actos make acts of humanos, faith, para hacer acts actos of humanos hope, acts of de love, esperanza, de charity. amor, de caridad. Ultimately, it's him Pero that a la brings larga es about Él growth. el que I trae think that's consigo important for el us crecimiento. Es importante to wrap para our minds nosotros around, el especially entender at 7 esto, o'clock in the morning, particularmente a esta hora. when God brings about the growth. Trae
Dios consigo ese crecimiento. It's Him every step of the way that Es brings Él this growth el que about. trae esto And connecting this to y today's conectando gospel esto very con el quickly. Evangelio del día de hoy Once con we have rapidez, cooperated una with vez que God's hemos grace and cooperado allowed con la Him to gracia de Dios transform us, y le hemos permitido in transformarnos, other words, to give en Him otras palabras, permission para to darle transform permiso us. para transformarnos. We cannot keep this No podemos gift to mantener ourselves. este don en What nosotros. God gives Lo que is Dios meant to be da shared es and algo to es given para away. compartir y para It regalarlo. is not meant to be No self-contained. Tiene por God's gifts are not just intención for el us alone, but mantenerse they're meant for en other nosotros. No es para nosotros tan solos, sino para todos. They're meant to be given away. If God Para gives, regalarlos, say, a charism, digamos, un carisma, and He gives freely, y Él da ask libremente, Him. pidiéndole. He gives many gifts. Él da muchos I dones think many of us go que throughout our muchos de lives nosotros and don't really pasamos ask la God vida what our y gifts no le are. pedimos a Dios lo que son nuestros dones. Ask someone else. They probably Pregúntenselo a alguien más. Quizás le puedan decir what your gifts are. cuáles son los dones suyos. But those gifts are not meant Por for esos dones ourselves. They're meant to no be tienen shared. la intención de ser para de nosotros, sino para diseminarlos, para regarlos. The image of La a imagen bushel basket de over poner a lamp is, again, la very cesta graphic, sobre and we la all can luz, picture una vela, a uno container puede entender over a ese candle. contenedor por sobre una And putting a vela. container Y over poner a un candle contenedor sobre la vela prevents the impide candle que la emanating light. luz It may se even disemine, perhaps que snuff out the incluso candle. pueda apagar la The vela, container is y an el obstacle, contenedor es un obstáculo an obstacle from what the candle is de meant que lo que es candle la is meant vela to que light up. se supone que haga, se supone que ilumine. So too, Y por lo tanto, así we también should not put debemos obstacles in no the way of poner letting obstáculos the light of en Christ cuanto a shine dejar in que la us luz de and through Cristo us brille en nosotros y por mediación de to the nosotros world. al mundo. And very often, Y I con think frecuencia, each one of you maybe can cada uno de nosotros quizás relate to this. podamos I think it's relacionarnos very con esto. often that it's Creo the que es con witness of frecuencia another que person es el testigo de otra that persona brought us que to Christ. nos trajo a Cristo. Perhaps we saw Quizás something within podamos another ver person, algo en otra persona living y que vivir el Evangelio them living the light of y faith. vivir la vida de la Something, fe a o spark algo within them que sea we are una attracted to. luz, We una wanted what chispa they had. que nos atrae. Queremos tener lo que ellos tienen. And that's really what the Y esto Lord es wants us verdaderamente to lo be que el in the Señor world. quiere He que wants seamos. us Él quiere que lights of the seamos world. las to go luces del out mundo para que as- salgamos At the end of Mass, al final de la "Ite misa. missa est", we say in Latin, go forth. Decimos, vayan. We're meant to go forth from Se here. supone que We vayamos receive here, cuando recibimos aquí, be fed here, de ser alimentados go aquí forth. y para ir hacia afuera, Not meant to go out of the chapel no and para just salir de la close up in ourselves. capilla tan solo y encerrarnos, no, Just me and Jesus, solamente yo y to Jesús, bring as many people sino as para possible traer into a el mayor número relationship, posible knowledge a of Christ. las personas a nuestra relación con Jesucristo. Let's not be obstacles. No to the seamos obstáculos para con el He Señor. desires to work Él in desea and obrar through us por medio de to bring nosotros as many y people traer as tanta possible gente como sea posible into a knowledge a un and conocimiento into a relationship. y a una relación con Él.